Hola, espero que estés bien, Dios te bendiga. Hoy quiero tocar un tema que muchas veces nosotros hemos vivido y es cuando nos cambiamos del lugar de donde nosotros hemos vivido. Cuando estás en una casa y toca que te muevas a otro lado. Es una situación que muchas veces es complicada, es una situación que a veces nos pone tristes, pero en algunas ocasiones es porque es necesario hacerlo, que nuestros padres toman esas decisiones. Y eso fue lo que le pasó a Elimelech. En el libro de Ruth leemos que en los tiempos de los jueces en Israel llegó una gran hambre y Elimelech, que era de Belén de Judea, tomó la decisión de moverse con su familia, con su esposa Noemí, con sus hijos Mahlón y Kelión, hacia Moab, una tierra que era cercana, por el hambre que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y pues comenta la historia de que ellos se movieron a ese lugar, pues Elimelech se puso a trabajar seguramente con sus hijos para poder salir adelante, para tener una mejor vida, para ellos salir de esa necesidad que tenían en el momento. Pero resulta que se quedaron ahí, se acomodaron en ese lugar de Moab. Los hijos de Elimelech y de Noemí se casaron con dos moabitas, con Orfa y con Ruth. Y pasado el tiempo, llegó una enfermedad al hogar de Elimelech. Él y sus dos hijos fallecieron viviendo en Moab. Entonces Noemí se quedó sola, se quedó viuda, lejos de su casa, pues sin familia cercana, quizás algunos amigos, y con sus dos nueras, las viudas de sus dos hijos. Cierto tiempo después, tomó Noemí la decisión de regresar a su tierra para estar con su familia, con sus parientes, con sus amigos de toda la vida. Y de esa forma, sus dos nueras la acompañaron hasta los límites de Moab para despedirla. Y cuando estaba despidiéndose Noemí de ellas dos, Orfa la abrazó y se fue, o empezó a retirarse, pero Ruth le dijo que iba a quedarse con ella. Le dijo Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y que solo la muerte iba a separarlas. Entonces acá veo un punto. ¿Qué fue lo que vio Ruth en Noemí para desear tener el mismo Dios que Noemí tenía? Actitudes, formas de desenvolverse, quizás la pasión de Noemí por buscar de Dios, no sé. Pero algo vio Ruth en Noemí. Y eso mismo debemos tener nosotros en nuestras vidas. Que haya algo que haga que las demás personas quieran conocer al Dios que nosotros conocemos. Bueno, imaginemos entonces el cuadro de Noemí regresando a Belén de Judá con una moabita. Se había ido con toda su familia, su esposo, sus dos hijos, y ahora las amistades, los familiares, los israelitas, la ven regresar solo con una de sus nueras, con Ruth. Se dice en la historia que le decía que se veía distinta. Ahí viene Noemí. Noemí ha regresado, era la noticia. Y ella les dijo: no me digan más Noemí, llámenme Mara, porque mi vida está amargada. Y te dejo como tarea que investigues con tus papás, con algún adulto, qué significa el nombre de Noemí. Bueno, la historia continúa y de alguna forma Noemí y Ruth tenían que seguir adelante con sus vidas, tenían que hacer algo para poder sobrevivir. Pues ahí estaba la familia de Noemí. Pero Ruth decidió ir a donde espigaban el trigo. Noemí le recomendó que fuera porque siempre dejaban que los extranjeros y las personas pobres pudiesen recoger las espigas que se les caían a los que estaban espigando. Noemí fue a un terreno en donde el dueño se llamaba Boaz y él se interesó en esta muchacha
que estaba llegando y que era extranjera. Averiguó, se enteró de todo lo que había sucedido y le dijo a sus trabajadores que a propósito dejaran caer más trigo para que Ruth pudiese recogerlo y con eso llevar provisión para la casa de ella y de Noemí. Más adelante, Noemí investigó y se dio cuenta que Boz era familiar de su esposo Elimelec. Entonces, según la tradición judía, él podía reclamar a Ruth y de esta forma ella pudiera tener descendencia para que no se perdiera. Pero había un familiar que tenía más derechos con Ruth. La tradición judía habla de que se pueden poner de acuerdo y el trato se cerraba o se confirmaba cuando el familiar más cercano podía quitarse la sandalia y entregársela para que Boz pudiese desposar a Ruth y entonces que tuvieran una descendencia. De esta forma fue como Ruth fue redimida. Ruth tuvo familia y de ese matrimonio entre Boz y Ruth nació Obed. Ahí cambió la vida de Noemí. Volvió a ser feliz, volvió a sonreír y entonces dijo que era muy feliz con el descendiente que había tenido. Ahora bien, Ruth fue premiada por esa acción que realizó y por ese corazón tan noble que mostró al seguir a Noemí, al no abandonarla y al hacer a Dios el seguido de toro como su Dios. En la genealogía de Jesús aparece Obed. ¿Por qué Obed? Es el papá de Isaí y entonces se convirtió en el abuelo del rey David. ¿Te das cuenta todo lo que se puede llegar a alcanzar cuando actuamos de una manera correcta? Cuando nos desarrollamos de una forma en la que le agrada a Dios. Esa fue la recompensa de Ruth y de Noemí, el poder realizarse ya después de todo lo que vinieron y el poder ser parte importante en el caso de Ruth de la genealogía de Jesús. Te invito entonces para que puedan leer el libro de Ruth de una manera diferente a como tú lo has leído 3 veces, analizando cada situación y con la ayuda de tus papis o de algún adulto que puedas resolver las dudas que puedas tener. Siempre encontramos algo cuando leemos la palabra de Dios. Sé un ejemplo que puedan ver en ti que eres hijo de Dios y que quiera imitarte en las cosas que tú haces bien para agradar a Dios. Soy Margo Hernández de Guatemala y este es un proyecto de Clic Ministerios. Visita nuestro canal en YouTube y compártelo para poder llegar a más hogares.